Tiempo y espacio, realidades alteradas, el multiverso reacciona al multiverso. Capítulo 7 Double Rentlosion Sanaka, MLP Film, Double Rent 1. Cualquier imagen, video, música o cualquier otra cosa no me pertenece, solo el fanfic es de mi autoría. Créditos a sus respectivos creadores. Después del torneo de los cuentos de hada, el multiverso entero comenzó a preguntarse qué sería una reimplosión sónica, ya que nunca habían oído en su vida ese término. Aunque, claro, cierto universo tendría a cierta Pegaso con una emoción incontenible. Universo, My Little Pony /diagonal periodo, temporada 6, episodio 2 después de la cristalización /diagonal ubicación, Castillo de la Amistad. Las Mensex estarían en el castillo tomando un descanso de todo lo ocurrido en el reino de cristal. Aunque, desde que se dijo lo de la reimplosión sónica, el elemento de la lealtad, Rainbow Dash, no había dejado de hacer preparativos para asegurarse de que todo Ponyville viera las pantallas. Rainbow Dash, ok, me aseguré de que Cheerilee dejara que sus alumnos salieran temprano para que observaran con atención, me aseguré de que hoy no hubieran programado ninguna lluvia, y Scutalo reunió a todos mis admiradores en Sugar Cube Corner para que reaccionen juntos. Rarity, querida, relájate. Desde que Dractal anunció la siguiente reacción, has estado volando de un lado para otro sin parar. Applejack, sí, te mueves más que un gusano en temporada de cosecha. Rainbow Dash, ¿relajarme? Estoy relajada. Solo quiero que todo salga perfecto para que todos miren lo asombrosa que soy. ¿Oyeron? Es doble. Nunca en mi vida pensé hacer una reimplosión sónica doble, pero al parecer sí lo haré, o bueno, una versión mía. Twilight, de hecho, también estoy muy emocionada. Me pregunto si será algo futuro o una realidad diferente. Rainbow Dash, lo único que sé es que me hará ver un 20% más genial de lo que ya soy. Así, las pantallas se encenderían y todos prestarían atención a lo que pasaría. Dentro de la pantalla se puede observar a Dractal revisando un archivero, tratando de buscar un expediente. Drac, muy bien, gente, para esta reacción quiero hablar un poco de qué trata este mundo. Él sacaría un expediente y comenzaría a hojearlo. Drac, la historia se desarrolla en Equestria, un mundo mágico habitado por Ponies y otras criaturas fantásticas. Estas incluyen unicornios, pegasos, alicornios, grifos, dragones, jacks, búfalos, hipogrifos, Ponies marinos y muchas otras razas mágicas. La principal cosa que hace funcionar todo el mundo es la amistad. Suena muy infantil, pero no podemos cambiar eso. Él tomaría una fotografía del documento y se movería a otro archivero a revisar su contenido. Drac, ahora, la reimplosión ocurre cuando un Pegaso vuela tan rápido como para romper la barrera del sonido. Se produce una especie de explosión que hace que los colores de la crin del Pony, que en este caso es arcoíris, queden esparcidos por el cielo. De ahí se deriva su nombre, reimplosión sónica. Fuera de la pantalla. Al comenzar a oír la explicación del mundo, muchos universos que tenían magia no estarían tan sorprendidos ante la mención de las criaturas mágicas. Aunque los que sí se sorprendieron fueron la mayoría de mundos que no tenían o conocían a este tipo de criaturas. Ante la explicación de la reimplosión sónica, muchos se sorprendieron de que existieran seres biológicos que pudieran romper la barrera del sonido y teñir el cielo con los colores de su crin. Dentro de la pantalla. Ahora Dractal se encontraría entrando por una rejilla de ventilación, comenzaría a avanzar mientras la cámara mostraba toda su cara, ya que se pondría enfrente de él. Drac, este truco es muy difícil de crear y solo muy pocos Pegasos pueden hacerlo. Y claro, hacer esto doble se consideraría imposible, pero nuestra protagonista de hoy tiene una amiga muy inteligente. Así, la escena cambiaría, mostrando el universo en cuestión. La escena enfocaría un matraz orbital con un pequeño líquido morado. Este sería elevado por una aura rosada y acercado por una unicornio morada con melena y cola azul oscuro y líneas morado oscuro y rosada en ellas. La pantalla mostraría su información. Nombre, Twilight Sparkle. Habilidades. Magia avanzada. Telequinesis, puede mover, levantar y manipular objetos con su magia.
teletransportación, se transporta a sí misma y a otros a diferentes lugares. Escudos mágicos, puede crear barreras protectoras poderosas. Rayos mágicos, puede lanzar explosiones de energía mágica. Levitación avanzada, control preciso de múltiples objetos al mismo tiempo. Crecimiento y transformación, ha usado magia para hacer crecer cosas o cambiar su forma. Conocimiento y sabiduría. Enciclopedismo, tiene una memoria impresionante y un gran conocimiento de la historia y la magia de Equestria. Creación de hechizos, ha inventado y dominado nuevos hechizos. Twilight comenzaría a leer un libro y mezclar varios químicos diferentes. Ella comenzaría a agitar el matraz esperando que hiciera alguna reacción. Al ver que no sucedía nada, comenzaría a agitar más rápido, con el doble de fuerte, hasta que soltó una pequeña explosión. Al ver que la reacción ya había terminado, intentaría verter una gota en un tubo de ensayo con un líquido rojo. Usaría toda su concentración para asegurarse de echar solo una gota. Aunque, antes de todo, una Pegaso celeste con una melena y cola arcoíris la vería con curiosidad. Pegaso celeste, ¿qué pasa, Twi? Twilight, ante la repentina voz, se desconcentraría, cayendo hacia atrás y tirando el matraz. Pegaso celeste, yo lo tengo. Ella se daría un impulso con las alas, atrapando el matraz antes de que tocara el suelo. Pegaso celeste, casi. Twilight, que en su caída había tirado varios libros encima, sacaría la cabeza y le reclamaría a la Pegaso, mientras la pantalla daría su información. Twilight, Rainbow Dash, ¿qué haces aquí? Nombre, Rainbow Dash. Habilidades. Velocidad y vuelo sobrehumano. Reimplosión sónica, puede romper la barrera del sonido y crear un espectacular arcoíris explosivo. Vuelo de alta velocidad, es una de las Pegasos más rápidas, capaz de dejar rastros de arcoíris. Agilidad aérea, domina maniobras complejas y puede cambiar de dirección instantáneamente. Fuerza y resistencia. Gran resistencia, puede volar largas distancias sin cansarse. Reflejos rápidos, es capaz de esquivar obstáculos a gran velocidad. Clima y control atmosférico. Manipulación del clima, puede mover nubes y despejar el cielo en segundos. Fuera de la pantalla. Al principio, al ver solo un matraz, la gente se preguntó qué pasaba. Al ver cómo este se movía con magia y a la unicornio, muchas personas se emocionaron, especialmente las niñas pequeñas, al ver a tan majestuosa criatura. Al notar cómo mezclaba químicos, los que conocían de pócimas estarían curiosos por saber qué estaría haciendo. Al ver cómo una Pegaso entró de la nada, algunos se preocuparon al ver a Twilight tirar el matraz, pero ante la salvada de Rainbow Dash y su comentario, a varias personas les agradaría su forma de ser. Universo, My Little Pony / periodo, temporada 6, episodio 2 después de la cristalización / ubicación, Castillo de la Amistad. Rainbow Dash, qué mal, no pasa en este universo. Applejack, bueno, por lo menos veremos qué pasa con esa poción rara. Twilight, Zip, me pregunto qué hace esa poción de mi otra yo. Fluttershy, tal vez divida a Rainbow, y al ser dos podrán hacer esa reimplosión sónica. Pinkie Pie, O tal vez sea una poción que mejore los talentos especiales de los Ponies y le dé superhabilidades físicas a Rainbow para lograrlo. A su comentario, todas las chicas se le quedarían viendo. No era la primera vez que Pinkie decía algo sin sentido que terminaba siendo cierto, pero decidieron enfocar su vista en la pantalla para ver si realmente era eso. Universo, Hasbin and Hallowed / periodo, después de Sinsmas / ubicación, cuarteles y MP, sala de reuniones. Bliss, Ponies. Así el jefe de AMPI estaría saltando con emoción como niñito pequeño al ver que un universo era de Ponies, o sea, caballos pequeños. Su alegría era tanta que hasta sus empleados, hija adoptiva e interés sexual se encontraban viéndolo anonadado. Saben, nunca lo había visto tan alegre. Es normal que actúe así cuando ve caballos, o, en este caso, ponies.
Moxie, no, nunca lo había visto actuar así. De repente, de una patada, la puerta sería abierta por la estrella pop, Toroase Kamede. Verosica, ¿pueden callarlo? Estamos tratando de grabar algo, pero sus gritos se oyen hasta mi lado. Bliss, nunca me callaré. ¿Sabes por qué? Porque un universo entero está completamente lleno de ponis. Así, mientras seguía disfrutando de lo que veía, estaría enviando con una mano mensajes a alguien. Ubicación, Anillo de la Lujuria, fábrica de Asmodeus. En la fábrica de juguetes sexuales de Asmodeus, nos dirigiríamos a su oficina, donde estaría con su pareja, Fissaroli. Desde el secuestro por parte de Crimson, Asmodeus se había vuelto un poco sobreprotector con él, haciendo que estuviera con él en todo momento. Asmodeus, Afesi, tu teléfono suena, ¿no lo vas a contestar? Diría, viendo cómo el teléfono de Fissaroli no paraba de temblar tanto que estaba acercándose al borde de su escritorio. Fissaroli, no. ¿Ves lo que miramos? Asmodeus, sí. Fissaroli, pues Bliss tiene una obsesión con los caballos, y los ponis son caballos pequeños. Así que desde que comenzamos a ver esto, no para de escribirme y ya me cansé. Dentro de la pantalla. Rainbow Dash, me escabullí, quería saber qué cosas de cerebrito hacías aquí abajo. Twilight no se tomaría bien su comentario y, con su magia, comenzaría a elevar el matraz que Rainbow todavía sostenía, agitándolo para que lo soltara. Twilight, no son cosas de cerebritos, es ciencia. Rainbow Dash, ciencia, cerebrito, es lo mismo. Twilight volvería a concentrarse en intentar verter una gota del matraz en el tubo de ensayo, mientras Rainbow la miraba, observando todos sus otros químicos sin tener idea de lo que eran. Rainbow Dash, ¿qué haces, de todos modos? Twilight, trato de agregarle el ingrediente final a una poción en la que he estado trabajando desde que entré a la escuela de unicornios superdotados de Celestia, pero cierto pony sigue arruinando mi concentración. Diría mirando directamente a Rainbow, mientras la susodicha volaba por aburrimiento. Rainbow, oh, jejeje, perdón. Diría mientras se alejaba un poco y se sentaba en el piso para no causar más inconvenientes a Twilight. Ahora sin distracciones, Twilight echaría una gota al tubo de ensayo, lo que provocaría una explosión tan grande que haría temblar toda la casa. En el sótano, ambas ponis se lanzarían al suelo mientras todo se llenaba con un humo morado espeso. Cuando el humo comenzaba a disiparse, Rainbow miraba hacia arriba y Twilight la observaba confundida antes de voltear. Vería cómo del tubo de ensayo, ahora completamente negro y soltando humo, comenzaba a emerger una cara aterradora que le sonreía de forma macabra a ambas yeguas antes de regresar al tubo junto con todo el humo. Una vez todo volvió al interior, el tubo regresaría a su color original, pero el líquido de su interior ahora era morado y caería al piso. Twilight, bueno, eso, no me lo esperaba. Mientras decía eso, Rainbow Dash, con los ojos bien abiertos, seguía mirando al tubo. Twilight, Rainbow, ¿estás bien? Rainbow, eso, fue asombroso. Diría comenzando a volar por todas partes. Twilight, es bueno saber que no te lastimaste. Diría de forma sarcástica. Fuera de pantalla. Al ver la explosión, muchos se preocuparían, esperando que nada les hubiera pasado a las ponis. Pero al ver lo que el humo comenzaba a mostrar, muchos se aterrarían al ver esa cara. Y en el universo de las burras de colores, los familiares de las dos se preocuparían al ver la escena. Universo, My Little Pony // periodo, temporada 6, episodio 2 después de la cristalización // ubicación, Castillo de la Amistad. Candace, ay, por Celestia, eso sí se ve muy peligroso. Diría mientras trataba de calmar a Florrie Hart, que se había puesto a llorar por el sonido de la explosión. Shining Armor, solo espero que esa Twilight no salga herida. Diría con seriedad. Aunque no era su Twilight, el sentido de hermano mayor lo hacía estar muy preocupado. Ubicación, Castillo de Canterlot. Luna,
Vaya. ¿De casualidad tú sabes si nuestra Twilight tiene algún experimento parecido? Diría a su hermana Celestia. Celestia, no, ella no tiene ningún experimento. Pero me sorprende que esa Twilight lleve trabajando en eso desde que estaba en mi escuela. Diría, aunque confiaba en su ex estudiante. Aún así, recordaba que, a veces, podía ponerse un poco obsesionada cuando veía algo que no podía explicar o trataba de demostrar algo. Además, ella la conocía muy bien y sabía que, muy probablemente, intentaría imitar esa poción. Tal vez debería darle una visita más tarde. Al final, al ver que nada malo había pasado, todos en el multiverso se calmarían. Y al ver la forma en que Rainbow Dash se emocionó por todo eso, muchos terminarían riendo un poco por su forma de actuar. Aunque una duda quedaba en el aire para todos. ¿Cuál era el propósito de esa poción? Dentro de la pantalla. Rápidamente Rainbow Dash se acercaría a la poción y la vería con curiosidad. Rainbow Dash, ¿qué hay en esta cosa? Diría dándole unos toquecitos. Twilight levitaría la poción hacia ella mientras le advertía que tuviera cuidado, ya que la poción podría ser peligrosa. Rainbow Dash, ¿peligrosa? ¿Cómo? ¿Te convierte en un monstruo? Twilight, no. Rainbow Dash, ¿te hace invisible? Twilight, no. Rainbow Dash, ¿acaso te transforma en zombie? Diría de forma dramática. Twilight, bueno, técnicamente eso es un monstruo, así que, no. Rainbow Dash. Es una poción de amor. Twilight, que no. No es nada de eso. Rainbow Dash, ¿y entonces por qué es tan peligrosa? Twilight, ¿por qué? Twilight, antes de responder, se pondría a revisar la poción y a pensar. Twilight, no sé qué hace en realidad. Ante esto, Rainbow se sorprendería, pues como la Pony más lista que conocía, no podía entender cómo Twilight no sabía que hacía su propia poción. Rainbow Dash, pero tú la hiciste. Twilight, sí, es cierto. Rainbow Dash, pero si no sabes qué es, ¿cómo sabes que es peligrosa? Twilight simplemente se encogería de hombros y le respondería con un no sé. Ante esto, Rainbow intentaría seguir, pero no sabría cómo, y al final se tiraría al piso diciendo que le dolía el cerebro. Fuera de la pantalla. Al ver la conversación entre ellas, más de uno se divirtió por la forma de ser de la Pegaso. Aunque, al igual que Rainbow, muchos comenzaron a sentir dolor de cabeza al no entender cómo Twilight afirmaba que la poción era peligrosa sin saber qué hacía. Universo, My Little Pony / periodo, temporada 6, episodio 2 después de la cristalización / ubicación, Castillo de la Amistad. Twilight, porque esa versión tuya pensó que era una poción de amor. Diría confundida por lo dicho por la Rainbow de la pantalla. Ella no se sorprendió mucho por las conjeturas anteriores de Rainbow, sabía cómo era. Ante esto, todas sus amigas se mirarían entre sí, sin saber cómo abordar el tema con Twilight. Durante unos segundos reinó el silencio, hasta que Rarity lo rompió. Rarity, bueno, querida, no es por sonar grosera ni nada por el estilo, pero todas sentimos que realmente necesitas conocer a un semental. Twilight, ¿qué? Applejack, sí, mira, terroncito. Desde que eres princesa nos hemos dado cuenta de que estás muy estresada, y sentimos que es hora de que intentes tener a tu pony especial. Twilight, pero. Rainbow Dash, además, todavía recuerdo cómo mirabas a ese Pegaso del Reino de Cristal. Diría mientras le daba codazos a una Twilight sonrojada. Dentro de la pantalla. Twilight, escucha, Rainbow. Solo porque la hice, no significa que sea algo seguro de beber. En teoría, esta poción tendría que aumentar el talento especial de un pony. Rainbow Dash, ¿aumentar qué? Twilight, aumentador de talento. Incrementa las habilidades de un pony significativamente. Para darte un ejemplo.
Rápidamente se vería una pequeña animación explicativa mientras Twilight narraba. Twilight, narrando: si yo tomara la poción, haría mi magia extremadamente poderosa y me permitiría hacer cosas que nunca pensé poder lograr. Se vería a la Twilight animada moviendo el sol, la luna y las estrellas con facilidad, mientras varios conocidos la observaban asombrados. Twilight, narrando: por otro lado, si Applejack la tomara, sus habilidades físicas incrementarían, junto con su capacidad de cosecha. Se vería a Applejack animada moviendo una carreta gigante repleta como si nada y, de una sola patada a un árbol, tirando todas las manzanas de un campo entero. Twilight, narrando: si la bebiera Rarity, ella se volvería más inspirada y creativa con las telas. Una Rarity animada de repente se lanzaría a un montón de telas y accesorios aleatorios, para luego crear miles de ropas y trajes diferentes. Twilight, narrando: con Fluttershy, su habilidad para interactuar con los animales. La Fluttershy animada sería rodeada por animales de todo tipo, incluso una ballena aparecería solo para abrazarla. Twilight, narrando: y bueno, con Pinkie. Rainbow Dash, ¿y qué hay de mí? ¿Qué pasaría si yo la bebo?, diría Rainbow, cortando la narración con gran emoción en su rostro. Twilight, bueno, en teoría, incrementaría tu destreza, tu fuerza física y tu aptitud visual, y probablemente te dejaría volar más rápido. Ante esto, Rainbow se emocionaría tanto que, sin pensarlo, decidiría beberse toda la poción. Twilight, que se preguntaba qué pasaría con Pinkie y si la volvería aún más loca de lo que ya estaba, se daría la vuelta y notaría que Rainbow ya había vaciado el frasco. Preocupada, se teletransportaría y la tiraría al suelo. Twilight, en el nombre de Celestia, ¿qué has hecho? No puedo creer que te la tomaste toda. ¿En qué estabas pensando? Rápidamente Twilight se alarmaría por cualquier posible efecto adverso y, teletransportándose de un lado a otro, comenzaría a tomar sus signos vitales mientras la sujetaba en un aparato para restringir sus movimientos. Rainbow Dash, oye, suéltame. Twilight, lo siento, necesito monitorear cada fase. Podrías tener terribles efectos secundarios. Esto te pasa por no pensar en las consecuencias. Rainbow Dash, pero necesito saber si funciona, debo volar. Twilight simplemente seguiría anotando cada dato antes de ponerse frente a ella y liberarla. Rainbow Dash, ¿ya puedo volar?, diría emocionada. Twilight, bueno, todas tus lecturas son normales, así que supongo que sí. Pero con cuidado, aún no sé si la poción. Antes de que terminara, Rainbow comenzó a estirarse y dio un rápido aleteo. Con una velocidad sorprendente, tanta que dejó humo de colores a su paso, salió disparada hacia el techo, rompiéndolo como si nada, y siguió elevándose. Twilight, tosiendo entre el polvo, murmuraría. Twilight, sirve. Rápidamente miraría todo el lugar destrozado para luego fijarse en el hoyo que Rainbow dejó, con gran sorpresa. Fuera de la pantalla. Al ver lo que supuestamente hacía la poción, todos los universos se sorprendieron. Una poción que mejorara tu talento, wow. Eso sí que era muy impresionante. Ante la acción de Rainbow de tomarse la poción sin importarle los posibles efectos secundarios, muchos no pudieron evitar palmearse la cara por lo impulsiva que era. Al ver lo preocupada que se puso Twilight, muchos pensaron que era demasiada preocupación, ya que Rainbow no mostraba ningún signo de que le pasara nada. En el momento de su despegue, muchos se quedaron boquiabiertos al ver la velocidad y la fuerza con la que salió disparada la Pegaso, literalmente atravesando el suelo sobre ella como si nada. Dentro de la pantalla. Rainbow, que seguía elevándose, abriría los ojos y vería con sorpresa cómo subía más y más, hasta ver que Ponyville se volvía una pequeña manchita. Rainbow Dash, ¿pero qué?, diría con mucha sorpresa, sin entender muy bien cómo fue que llegó tan alto. Mientras daba un aleteo para tratar de quedarse quieta, gracias a su nueva fuerza, con ese pequeño aleteo saldría disparada hacia abajo, dejando una estela arcoíris detrás de ella.
Mientras bajaba rápidamente, comenzaría a moverse para evitar estrellarse y volaría entre las calles de Ponyville a gran velocidad, con una sonrisa enorme al ver lo que lograba. Cerca de ahí, Applejack abriría su puesto, pero Rainbow, con su velocidad, terminaría tirando todo. Applejack la vería con mala cara mientras Rainbow se largaba volando. Más lejos, Rarity saldría de una tienda con Spike, que llevaba sus bolsas con corazoncitos en los ojos. Rainbow pasaría tirándolos a los dos y, por la fuerza, terminaría dándole a Rarity el peinado de Twilight. Al ver esto, a Spike se le quitaría lo enamorado y saldría corriendo. En un restaurante cercano, una Pegaso gris con los ojos chuecos estaba por disfrutar de un muffin. Rainbow pasaría cerca del restaurante, dejando un montón de humo y haciendo temblar todo. La Pegaso, que la pantalla identificaría como Derpy, al ver que no pasó nada intentaría darle una mordida al muffin, pero de repente le caería una maceta encima. Sorprendentemente, no le pasaría nada, y alegre de que su vista se arreglara, vería todo con emoción. Pero otra maceta le caería, volviendo a ponerle chuecos los ojos. Derpy se pondría algo triste, pero se le quitaría al recordar que aún tenía su muffin. Justo cuando estaba por comerlo, otra maceta caería y aplastaría su muffin, dejándola muy triste. Rainbow comenzaría a pasar entre casas y árboles haciendo trucos a alta velocidad. En una calle, una Pegaso pequeña en monopatín, que la pantalla identificaría como Scootaloo, paseaba toda tranquila. Rainbow pasaría y la elevaría por los aires. Scootaloo se asustaría un poco, pero al ver que seguía en el aire se emocionaría y extendería sus alas para volar, aunque terminaría chocando con un cartel que promocionaba adoptar gallinas. Scootaloo se asustaría un poco, pero al ver que seguía en el aire se emocionaría y extendería sus alas para volar, aunque terminaría chocando con un cartel que promocionaba adoptar gallinas. Nota del autor: la primera vez que lo vi me morí de la risa. Más lejos, Flutter se avanzaría guiando a un par de gallinas. Rainbow pasaría entre ellas, obligándola a cerrar los ojos, y cuando los abriera vería que ya no estaban las gallinas, solo quedaban unas plumas. Fluttershy, al ver esto, se desmayaría pensando lo peor. Pero de un arbusto cercano las gallinas sacarían la cabeza para verla. Twilight, que saldría de su casa, vería cómo Rainbow comenzaba a salir del pueblo y a elevarse. Rainbow, con una gran determinación, comenzaría a aletear más y más fuerte, alcanzando una velocidad increíble. Así seguiría hasta llegar a donde ningún Pegaso había llegado jamás, la exosfera del planeta. Fuera de la pantalla. Los miles y miles de universos se quedarían con la boca abierta al ver la velocidad de Rainbow con la poción. Nadie creería que fuera posible para un ser biológico poder llegar a esas velocidades sin sufrir consecuencias. En nuestro universo de burras de colores favoritas, todos los fans de Rainbow no dejaban de gritar de emoción por lo que veían en la pantalla, y Scootaloo saltaba de un lado a otro llena de emoción. Mientras la Rainbow de la pantalla subía y subía, todos se quedaron maravillados al ver todo desde arriba y hasta donde había llegado. Los que estaban interesados en la cartografía, junto con científicos, anotaban las formas del continente con gran entusiasmo. Dentro de la pantalla. Rainbow Dash, wow, con este poder puedo hacer lo que sea, incluso una reimplosión sónica fácilmente, incluso una doble reimplosión sónica. Con gran determinación y sin miedo a perder nada, Rainbow se prepararía abriendo sus alas. Rainbow Dash, aquí vamos. Y de un acelerón, Rainbow saldría disparada haciendo una reimplosión sónica. En Ponyville todos los habitantes verían maravillados, ya que al estar tan arriba la reimplosión sónica soltaba luces de colores que bailarían por todos los rincones del pueblo. Scootaloo vería con los ojos completamente abiertos como Rainbow seguía bajando, y daría un grito animándola a seguir. Rainbow, que lo oiría, se decidiría aún más y comenzaría a caer más rápido en picada. Mientras seguía bajando, poniéndose en posición, poco a poco su estela de arcoíris comenzaría a teñirle los cascos traseros. En una montaña cercana, Twilight se teletransportaría y comenzaría a gritarle a Rainbow. Twilight, Rainbow Dash. Tienes que desacelerar. Ningún Pegaso jamás ha ido tan rápido, los efectos secundarios de ir tan rápido pueden ser desastrosos. Claro, Twilight se daría cuenta de que Rainbow no le prestaba atención. Twilight, Rainbow Dash.
Rainbow Dash. Rainbow Dash. Carro Rainbow, ahora con la mayor parte del cuerpo teñido de arcoíris, seguiría bajando. Los habitantes de Ponyville verían emocionados a Rainbow, pero mientras seguía descendiendo todos comenzarían a preocuparse, ya que ella no hacía aún la reimplosión sónica y se acercaba mucho al suelo. Mientras todos miraban, Rainbow finalmente, a las afueras del pueblo, lograría crear una doble reimplosión sónica, siendo algo completamente bello. Pero lo que nadie esperaría era que la gran fuerza de vuelo y la explosión sónica crearan una devastadora onda de choque que poco a poco llegó al pueblo. Techos, casas, bancas y cualquier cosa saldría volando, y los ponies se agarrarían de lo que podían para no salir despedidos, mientras varios establecimientos resultaban dañados. Cuando la onda de choque se detuvo, la doble reimplosión sónica seguía tiñendo el cielo con sus hermosos colores arcoíris y seguía creciendo y avanzando, permitiendo que varios pueblos y otros reinos vieran este hermoso evento. En Ponyville, el polvo se asentaría y toda la destrucción se haría evidente. Ponies salían entre los escombros, algunos caían de árboles y 3 potrillas salían de un pozo. Twilight, que había logrado protegerse de la onda, miraba preocupada hacia donde Rainbow había seguido volando. Rápidamente se teletransportaría y comenzaría a llamarla angustiada. Ella seguiría hasta que, al llegar a un claro, vería algo sorprendente, un gran derrapón de tierra, y en este unas marcas de freno con fuego arcoíris. Twilight avanzaría hacia una columna de humo donde vería algo que la dejaría con la boca abierta. En un cráter arcoíris un portal blanco y negro, con un brillo intenso, se cerraba poco a poco. Twilight, ay, Rainbow, ¿a dónde te fuiste?, diría con gran preocupación por su amiga. Fuera de la pantalla. Silencio era lo que se oiría en todo el multiverso. Al principio, al ver la doble reimplosión sónica, todos se quedaron maravillados por la hermosa vista, pero al ver las consecuencias muchos guardaron silencio al notar la destrucción del pueblo. Universo, My Little Pony // periodo, temporada 6, episodio 2 después de la cristalización / ubicación, Castillo de la Amistad. Twilight, ay. Applejack, por Pinkie Celestia. Mane 6, Ponyville. / mi boutique. Así todas gritarían en horror al ver cómo su amado pueblo y su negocio terminaban destruidos. Twilight, esa Rainbow Dash de la pantalla, no pensó en ninguna consecuencia y mira lo que pasó. Rainbow Dash. Rainbow se quedaría simplemente callada, no podía creer que ella, o bueno, una versión de ella, destruyera el pueblo solo por querer hacer un increíble truco. ¿Cuántas veces, solo por lucirse, terminaba dañando algo o a alguien? Fluttershy vería que Rainbow miraba a la nada completamente callada. Pensando que se había quedado en shock, se acercaría y le daría un abrazo, a lo cual Rainbow aceptaría con gusto. Y en Ponyville, como siempre que pasa algo muy grave, todos sus habitantes corrían de un lado para otro como gallinas sin cabeza. Dentro de la pantalla. Por la velocidad que Rainbow alcanzó rompió la barrera del espacio y el tiempo, terminando no solo abriendo un portal para otro universo, sino también para otra realidad. Mientras Rainbow veía todo el túnel espacio-temporal oiría como, a lo lejos, unas voces hablaban. Voz número 1, no, 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 no. Voz número 2, volver en el tiempo, tiempo, tiempo. Voz número 1, el túnel del tiempo se debilita, ita, ita. Voz número 2, no, no está débil, está muy bien, bien. Pero antes de poder decir nada, finalmente llegaría al otro lado del portal y sería expulsada a una ciudad moderna. Rainbow Dash, ¿en dónde estoy? De repente, oiría un gran rugido y se daría la vuelta viendo que, en medio de la ciudad, un gigantesco monstruo destruía todo. De repente la pantalla se iría lejos y daría una vista de la ciudad. Drac, la ciudad de Saltadilla, esta. Narrador, espera, ¿qué crees que haces? Drac, ¿cómo que qué hago? Estoy narrando. Narrador, no, amigo, yo narro todo lo que pasa en este universo. Drac, pues lo siento, pero es mi reacción, así que yo narro.
Narrador, mira, amigo, mi trabajo dice que narre y nadie me avisó que hoy habría alguien más. Drac, mira, no te voy a quitar el trabajo, solo digo esto y te dejo, así que me dejas seguir que esta mierda ya se me alargó. Narrador, bien. Drac, gracias, ahora, la ciudad de Saltadilla. De repente la imagen pasaría a un lado mostrando edificios en llamas y destruidos. Drac está bajo ataque. El monstruo gigante saldría gritando, pero de repente se callaría al ver como un perrito no corría de él, solo estaba ahí parado como si nada pasara. Perro. Sí, seguro se preguntan cómo puedo hablar, pues es porque. Pero el monstruo lo pisaría y levantaría el pie para ver su obra. Sin embargo, debajo de sí no había nada. Oye, tú. De repente, el monstruo miraría hacia arriba y vería como 3 niñitas, con una sosteniendo al perro en sus brazos, lo miraban. La que parecía la líder le decía a las otras que tenían que enseñarle una lección. La pantalla mostraría su información. Nombre, Bombón, Bellota y Burbuja. Habilidades en común. Vuelo, pueden desplazarse a gran velocidad por el aire. Superfuerza, son capaces de levantar objetos enormes y enfrentarse a enemigos gigantes. Supervelocidad, pueden moverse y reaccionar a velocidades extremas. Invulnerabilidad, alta resistencia a ataques físicos y explosiones. Visión láser, disparan rayos de energía desde los ojos. Aliento congelante, pueden soplar aire helado para congelar objetos o enemigos. Audición y visión mejoradas, perciben cosas a grandes distancias. Agilidad y reflejos sobrehumanos. Habilidades individuales. Bombón, inteligencia estratégica y liderazgo, aliento de hielo más desarrollado, la más equilibrada en combate. Burbuja, la más sensible y creativa, ventaja en situaciones emocionales, gritos ultrasónicos que aturden, capacidad de comunicarse con animales. Bellota, mayor ferocidad en combate cuerpo a cuerpo, resistencia superior al dolor, habilidad para improvisar en la pelea. Así las 3 niñas saldrían volando directo hacia el monstruo y comenzarían a golpearlo como si fuera un simple juguete. Fuera de la pantalla. Al ver que Rainbow había llegado a otro universo, muchos se sorprendieron al ver la ciudad destruida. Y al notar a ese monstruo, varios se preocuparon por la Pegaso, pensando que tendría que enfrentarse a esa cosa. Pero al ver que las heroínas de la ciudad aparecían, muchos se alegraron. Sin embargo, los universos que tenían héroes y vigilantes se quedaron pasmados, ¿cómo rayos 3 niñas eran las heroínas de toda una ciudad? Al ver sus habilidades, bastantes se quedaron sin habla, esas niñas tenían más poderes que un héroe normal. Universo, Boku no HR Academia / periodo, después del enfrentamiento de la clase B y Shinzo / ubicación, dormitorios de la UA. Bakugo, ¿me tienes que estar jodiendo? ¿Unas niñas son héroes? ¿Están locos o qué? Kirishima, Baku bro, ¿por qué no nos calmamos un poco? De todos modos no sabemos cómo son las reglas del heroísmo en ese universo. Aoyama, Merveilleux, esas pequeñas niñas y la Pegaso sí que brillan. Diría emocionado al ver que, al volar, dejaban estelas de colores, y eso lo maravillaba. Uraraka, wow, esas niñas tienen muchos quirks, ¿no lo crees, Deku-kun? Pero Izuku no le respondería, ya que se puso como loco a escribir todo lo que veía que hacían las chicas superpoderosas y murmuraba teorías de cómo podían tener tantos quirks. Koda, ella tiene mi mismo quirk. Diría impresionado al ver la habilidad de Burbuja de hablar con los animales. Ubicación, prisión del Tártaro, celda de All for One. Encadenado a una silla, el villano número 1 de Japón, All for One, vería con una sonrisa la pantalla. Esas niñas le parecían espectaculares, tanto poder a una edad tan joven. Si lograra encontrar a alguien así, no podía aguantar las ganas de sonreír debajo de su máscara de oxígeno. Universo, One Punch Man / periodo, después del torneo de la Super Lucha / ubicación, departamento de Saitama. Genos, Sensei, ¿qué opina de esas niñas?
diría desde la cocina, preparando el almuerzo. Saitama, me parecen bien, se ven que saben lo que hacen. Diría mientras se hurgaba la nariz. Desde que comenzó todo esto de las pantallas, sorprendentemente en todo el mundo villanos, monstruos, ladrones y cualquier cosa mala había parado, y Saitama se estaba aburriendo. No hacía nada más que patrullar con Genos, pero nunca pasaba algo interesante. Saitama, King, ¿qué opinas tú? King, me recuerdan a personajes de isekais, tienen mucho poder en muy poco tiempo, pero me alegra que sean heroínas. Genos, sí, esas niñas parecen buen material de un héroe clase S. Me pregunto si tendrán a alguien que las entrene. Dentro de la pantalla. El monstruo, que había logrado resistir los golpes, contraatacaría contra las niñas hasta que las golpeara con ambas manos y las mandara a hacer un cráter en el suelo. Este levantaría un pie para aplastarlas, pero antes oiría una voz llamarlo. En el cielo, con el sol detrás de ella, Rainbow miraba enojada al monstruo. Se lanzaría a toda velocidad y lo golpearía varias veces, hasta dar un giro completo y soltarle un impacto con la fuerza de una reimplosión sónica. El monstruo saldría disparado hacia un edificio y Rainbow volaría hacia él para darle otro golpe. De repente, el monstruo gritaría. Monstruo, espera, me rindo. Rainbow, sorprendida, frenaría en seco y lo miraría. Rainbow Dash, espera, ¿puedes hablar? El monstruo solo asentiría, y Rainbow le preguntaría si en serio se rendía. Este volvería a asentir, y ella le diría que pidiera disculpas, a lo cual él lo haría sin reclamos. Satisfecha de que el monstruo hubiera aprendido su lección, le ordenaría que se largara. Mientras este se iba, las niñas saldrían del cráter y comenzarían a golpear salvajemente al monstruo hasta dejarlo inconsciente. Rainbow vería con terror a las chicas superpoderosas volando sobre el cuerpo inerte de la criatura. Ellas girarían la mirada hacia ella y, al clavarse sus ojos en Rainbow, las tres se lanzarían directo hacia la Pegaso. Rainbow cerraría los ojos esperando algún golpe, pero no sentiría nada. Solo oiría unas risitas. Al abrirlos, vería que las niñas simplemente la estaban abrazando. Todas se mostrarían emocionadas con Rainbow y comenzarían a jugar con ella. Molesta, les diría que pararan, lo cual la sorprendería, ya que no esperaban que pudiera hablar. En ese momento, Burbuja diría que se la quedaran y sus hermanas la apoyarían. Rainbow, al oír eso, saldría volando, pero las chicas, pensando que era un juego, intentarían seguirla. Bombón, sin embargo, les diría que le dieran unos segundos de ventaja. Así comenzaría una especie de carrera de atrapadas por toda la ciudad, Rainbow tratando de escapar y las chicas intentando atraparla. Entre giros, cortes bruscos, ocultarse en nubes y cualquier cosa que se le ocurriera, la Pegaso haría todo lo posible por huir. Pero sorprendentemente, incluso con la poción, las niñas eran más rápidas que ella. De repente, Rainbow sentiría un bajón. Sus alas se contorsionarían en formas raras y caería al suelo bruscamente. Al intentar recuperarse y volar de nuevo, volvería a caer. Al mirar sus alas sin entender qué les pasaba, recordaría de golpe las palabras de Twilight. Preocupada por no poder volar y ser presa fácil de las chicas, Rainbow gritaría por ayuda. Temblando por temor a que la encontraran, oiría de repente una voz llamarla. Rainbow Dash. Rainbow Dash, ¿Penkita? Emocionada al reconocer la voz de su amiga, Rainbow miraría a su alrededor esperando verla. Pero, de pronto, un zipper se abriría frente a ella, revelando en su interior el mismo portal que había creado antes. De este, una pony rosada con melena esponjada y de color fucsia la saludaría como si nada. Rainbow Dash, Pinkie. Pinkie Pie, esa soy yo. Rápidamente, Pinkie tomaría a Rainbow y la llevaría consigo dentro del portal. Las chicas superpoderosas, que recién llegaban, verían que Rainbow ya no estaba. Sin comprender qué había pasado, Burbuja lloraría por no poder quedarse con un Pegaso que hablaba. El perro que hablaba llegaría diciendo que él podía hablar, pero Bellota le gritaría que no era un Pegaso.
Dentro del portal espacial dimensional, Rainbow y Pinkie pasarían rápidamente mientras, a lo lejos, se veía a un chico encima de una limusina pelear con seres hechos de plantas, y un hombre en traje deportivo golpeaba a uno con una bolsa que se rompería dejando relojes por todos lados. Rápidamente, del otro lado del portal Rainbow caería de cara al piso mientras Pinkie le caía encima. Rainbow solo respiraría alegre de volver a estar en su casa, pero vería que Twilight la miraba con una cara seria y enojada. Rainbow trataría de cambiar el ambiente riendo, pero Twilight ni se inmutaba. Ella solo apuntaría a una tela, la cual Rainbow levantaría y vería las consecuencias de sus estupideces egoístas. Vería cómo varios ponies lloraban por sus cosas destruidas, los locales dañados y ponies abrazando a sus familiares alegres de que estuvieran bien. Rainbow bajaría la tela y daría una sonrisa forzada tratando de parecer calmada, pero la mirada enojada de Twilight la haría dejarla y ponerse triste al ver que destruyó su hogar. Mientras se ponía cabizbaja, pediría que trajeran al dragón llamado Spike para que anotara algo. Rainbow Dash, querida princesa Celestia, hoy aprendí a no tomar cosas que no me pertenecen. Al no pensar en las consecuencias, terminé hiriendo a muchos de mis amigos, y eso es lo último que quería hacer. Diría mientras, de fondo, los ponies todos unidos comenzaban a reconstruir todo, y Twilight comenzaba a vendar sus alas para que volvieran a su posición normal. Rainbow Dash, por mi codicia, terminé en un muy grave aprieto. ¿Y si no hubiera sido por mi amiga Tenki Pake, qué fue lo que hiciste? Pinkie Pie, bueno, después de que desapareciste, Twilight hizo otra poción y me la dio. MMPH. Sabía a Snosberries. No sabía qué hacía, pero después de que me la tomé logré ver a través de la estela del espacio y el tiempo, lo que me dejó ver más allá de lo que cualquier pony podría imaginar, y por alguna razón también sabía a Snosberries. Rainbow se quedaría confundida por lo que dijo y vería a Twilight en busca de explicación, pero esta estaba igual que ella. Rainbow Dash, pues Pinkie ayudó, y sin ella no podría haber vuelto a Ponyville. De ahora en adelante preguntaré antes de tomar algo que no es mío. Diría viendo a Twilight, que le daría una sonrisa orgullosa. Pinkie Pie, espera, ¿no podemos tomar cosas que no son nuestras? Entonces, ¿qué hago con él? Diría jalando de la nada a un ser azul que parecía una mancha. A esto Rainbow, Twilight y Spike le darían una mirada de en serio, ya que tendrían que volver a abrir un portal interdimensional para devolver a esa cosa azul a su universo, pero eso ya no importaba, ya que esa era otra historia. Fin. Fuera de la pantalla. Al ver que Rainbow peleaba con el monstruo, muchos se emocionaron por ver acción, pero al ver que éste se rindió fácilmente, muchos se decepcionaron. Cuando las chicas comenzaron a seguir a Rainbow, muchos no pudieron evitar reír al ver cómo actuaba. Al final, al oír las palabras de Rainbow, muchos se contentaron al ver que había aprendido su lección, pero al ver a Pinkie traer a otro ser de otro universo, muchos no pudieron evitar darse una bofetada en la cara por la tontería. Universo, My Little Pony / periodo, temporada 6, episodio 2 después de la cristalización / ubicación, Castillo de la Amistad. Twilight, me alegra que esa Rainbow aprendiera una lección importante. Rainbow Dash, si eso hace que mi versión de la pantalla sea 20% más genial. Applejack, me alegra que el pueblo se recupere de su incidente. Pinkie Pie, a mí sí me hubiera gustado saber qué saben las Snosberries. Ante su comentario, todas se le quedarían viendo. Twilight, creo que hay cosas más serias de las que tendrían que preocuparse esas versiones nuestras. Pinkie Pie, ¿cómo qué? Diría con pura inocencia en la voz. Twilight, no lo sé, tal vez regresar a su universo esa cosa azul. Universo, Mansión Foster para amigos imaginarios / periodo, de 1313 después de la guerra por los cuartos / ubicación, Mansión Foster, salón. Blow, ya decía yo que había visto a esas ponies de un lado. A su comentario todos voltearon a verlo confundidos. Mac, ¿a qué te refieres, Blow? Blow, si recuerdan a Golfball. Wilt, si lo hago, y también lo loca que se puso Frankie con él.
Frankie no parecía un amigo imaginario. Coco, Coco. Bloo, sí, bueno, después de que lo adoptaran, esa tarde después de que Max se fuera, la pony rosada salió de la nada, me agarró y me llevó con ella. Fue muy poco el tiempo que pasé con ella en su universo, pero deberían probar sus pasteles, eran deliciosos. Diría mientras se llevaba un puñado de palomitas a la boca. Dentro de la pantalla. Entre pilas y pilas de archivos, Dractal terminaría de tomar fotos a todos los documentos que le encargaron obtener. Drac, ok gente, fue muy impresionante, ¿a que sí? Pero bueno, sigamos con esto. Ahora lo que veremos será algo malo, digamos que veremos cómo fue el inicio de un ser maligno. Para darles más pista, veremos a un gato muy malo. Tiempo antes de la reacción, 60 minutos. De repente un hombre armado y con armadura entrando abruptamente en la habitación, llevando una pila de documentos. Al ver a Dractal, encima de una montaña de archivos, el guardia se detendría en seco. Dejando caer los documentos y rápidamente saca un radio, pero antes de que pueda hablar, Dractal, con una voz gutural y amenazante, dice: Drac, maldición. Siempre interrumpiendo. Espero que me satisfagas. De repente, varios tentáculos emergen del suelo, lanzándose directamente hacia el guardia. Este, en un intento desesperado, trata de usar su arma, pero los tentáculos son más rápidos. Uno de ellos agarra el arma y la destroza con facilidad. Otro tentáculo envuelve el cuello del guardia, mientras los restantes sujetan sus brazos y piernas, elevándolo en el aire y acercándolo lentamente hacia Dractal. El guardia, con los ojos desorbitados de terror, intenta gritar, pero el tentáculo en su cuello aprieta con fuerza, silenciándolo. Dractal, con una sonrisa sádica, saca un cuchillo de entre sus ropas y, con un movimiento rápido y preciso, abre el abdomen del guardia. La sangre brota, y Dractal, sin inmutarse, mete la mano en la herida y saca su hígado. Drac, delicioso. Llevándose el órgano a la boca y mordiéndolo con avidez, como si fuera un manjar exquisito. El guardia, ahora en shock, apenas puede emitir un gemido de dolor antes de que Dractal, con un movimiento de mano, hace que el tentáculo le rompa el cuello, acabando con su vida. Fuera de la pantalla. Al comenzar a oír a Dractal, muchos se preguntaron qué clase de gato verían. Si se consideraba un ser maligno, ¿tantas cosas malas ha de haber hecho? Pero al ver lo que hizo Dractal con el guardia, más de uno tuvo ganas de vomitar. Todo este tiempo pensaban que era una persona muy amable, pero esto era muy malvado. Fin del capítulo.